9 de la mañana, 2 minutos. La carta de hoy la dirigen 20 cancilleres académicos y ex cancilleres al secretario general de Naciones Unidas pidiéndole que suspenda a Rusia de la Asamblea General que está por comenzar en Nueva York. Esta carta la firman cancilleres de diferentes procedencias, de diferentes orígenes políticos. Antonia Urrejola, de Chile; Diego García Sayán, de Perú; Jorge Castañeda, de México; Noemí Sanín, de Colombia; Celso Laffer, de Brasil; Eduardo Stein, de Guatemala. 20 en total para que Naciones Unidas voltee a mirar al país invasor. Uno de los cancilleres de esta carta es Ignacio Walter Prieto. Fue canciller de Chile hace algunos años, fue senador en Santiago de Chile. Señor ex canciller Prieto, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Néstor. Muchos saludos a los auditores de Radio Blue. Gracias, es un gusto saludarlo. Doctor Prieto, ¿qué buscan ustedes? ¿Es posible, teniendo en cuenta que Rusia hace parte del Consejo de Seguridad, que Rusia ejerce poder de voto, en la práctica una decisión de Naciones Unidas contra Rusia hoy? Bueno, han transcurrido 2 años y medio desde la invasión de Rusia, que es miembro de Naciones Unidas, que es parte de los 5 países que tienen poder de veto en Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad del Sistema de Naciones Unidas, y son 2 años y medio en que de alguna manera la comunidad internacional ha permanecido bastante impotente, a pesar de la ayuda, por supuesto, de los países europeos, de Estados Unidos, pero hay que recordar que la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del año 2022 es una triple violación. Primero, de la Carta de Naciones Unidas del año 45, segundo, del derecho internacional, y tercero, de la integridad territorial y la soberanía de un país que declaró su independencia en 1991, después de la caída del muro, la disolución del Pacto de Varsovia y la propia Unión Soviética. Por lo tanto, hay aquí un atentado que es gravísimo y que tiene la agravante de que es llevado a cabo por una de las grandes potencias, o pretendidamente potencias, como es Rusia, que tiene este poder de veto en Naciones Unidas. Hay un precedente cuando se suspendió a Sudáfrica en 1974 por el tema del apartheid, por lo tanto no es algo completamente nuevo. Y para serle franco, lo que hemos querido hacer con esta carta es llamar la atención de la comunidad internacional, ¿no es cierto?, respecto de esta grave transgresión al derecho internacional. Señores canciller, es una carta importante por el mensaje que tiene, porque es una carta que proviene de América Latina, que ha estado un poco al margen de lo que ha ocurrido con la invasión rusa a Ucrania. En la práctica, la política y sus redes y cómo se mueve la diplomacia en Nueva York, ¿le permiten a usted ser optimista frente a esta solicitud? ¿O podría quedar esto, que también es importante, por supuesto, como una constancia histórica de lo que pide un grupo de ex cancilleres y ex diplomáticos académicos latinoamericanos frente a lo que está pasando en Ucrania? Bueno, lo nuestro es testimoniar, ¿no es cierto?, una visión desde América Latina, no solo ex cancilleres, mucha gente vinculada a los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, y llamar la atención sobre un hecho que piensa usted que esta es la primera guerra en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la verdad es que Rusia ha actuado con bastante impunidad a nivel internacional. Bueno, usted sabe que hay investigaciones, está la Corte Internacional de Justicia, está la Corte Penal Internacional, aquí se puede hablar también de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad. Entonces, si hay algo que el mundo desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 ha luchado contra, es este sentido de impunidad. Hoy día los estados no son absolutamente soberanos. El concepto de soberanía absoluta, desde la Declaración de Derechos Humanos, sus actos complementarios, como le decía, la Corte Penal Internacional, que investigue y sanciona crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, queremos ser parte, somos parte de ese movimiento, ¿no es cierto?, que no acepta el principio tradicional de una cierta comprensión del principio de no intervención, ¿no? Aquí al contrario, aquí hay agresión, hay invasión, hay una guerra unilateral, tal como lo demás, quiero decirle, lo ha denunciado desde el día 1 el presidente de Chile, Gabriel Boric. Yo soy una persona de oposición en Chile, pero el gobierno de Boric en Chile ha sido extraordinariamente claro en sancionar esta invasión desde febrero del 2024, y a propósito, denunciar también las reiteradas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ¿no? País vecino de Colombia, país de América Latina, y que bueno, también
es una situación completamente intolerable. Escuchan ustedes desde Santiago de Chile al ex canciller Ignacio Walker Prieto hablando sobre la carta que dirigen esta mañana un grupo de académicos, ex cancilleres, políticos, gobernantes de América Latina, tomando también un poquito la iniciativa en el tema de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania hace ya 2 años y medio. Señor Walker, un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Encantado, gracias a ustedes. Muy Buenos amable. días. 9:07 en Mañanas Blue. Estás escuchando